en línea, y lo vamos a presentar, ¿te parece? Exactamente, es el fiscal Patricio Ferrari, que estuvo desde el comienzo de la causa. 5 años estuvo trabajando en la fiscalía para llegar a este momento. Y ayer fue quien hizo el alegato más duro y quien presentó los videos como el tráiler, el adelanto del primer capítulo y el guión frente a la jueza Julieta McIntosh, que no tuvo otra opción que ser expulsada del juicio. Un hombre que tiene una gran trayectoria y que nos atiende unos minutitos nada más para explicarnos qué siente él en estos momentos. Patricio, Gustavo López, Martín Candalaf, los compañeros, Mariana Contartesi, los saludan aquí en Radio La Red. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días, Martín, Mariana y a toda la audiencia. Bueno, un gusto saludarlo. La verdad que, ¿cuánto hace que es fiscal, Patricio, usted? 17 años, más 17 o menos. años. Casi. ¿Qué siente después de ponerle el cuerpo a este caso, a este juicio, que todavía, por supuesto, tiene mucha tela para cortar? ¿Qué está sintiendo en estos momentos como hombre responsable al ser tapa de todas las portadas por lo que hizo la jueza McIntosh? Mira, Gustavo, la sensación de ayer fue de muchísima desazón, ¿no? Para nosotros como acusadores públicos, en tanto es un traspié muy fuerte para el juicio, ¿no? Nosotros hicimos un planteo posterior al de la recusación de la juez sobre la validez de los actos, y nosotros lo que no queremos es la impunidad de los autores. Más allá de la posición nuestra y el trabajo que hicimos, no solo desde la Fiscalía, sino desde el resto de los litigantes, me refiero a los abogados de las querellas y los defensores, lo más importante acá es la revictimización. Me refiero a las hijas de Diego y toda esa gente que va a tener que declarar de vuelta, que con absoluta lógica la situación la moviliza un montón. Ese es el perjuicio, ¿no? Claro, claro. De todos modos, nosotros somos de la convicción que hay que hacer un nuevo juicio, que a veces hay que dar un paso para atrás para poder dar 2 para adelante, pero con muchísima celeridad. Nosotros, cuando se conforma un nuevo tribunal con 3 jueces hábiles, que es lo que pedimos, queremos que inclusive este año se pueda arrancar de vuelta con el juicio y finalmente que se arribe un veredicto que es el que nosotros creemos justo, que es la condena de las personas que están en el banquillo. O sea, empezar de cero, empezar de nuevo, con 3 jueces distintos y, si es posible, este mismo año. Esa es la posición nuestra, ¿no? Por un tema de economía procesal, de eficacia, porque no solo las víctimas, sino también los inculpados por el debido proceso legal necesitan un veredicto, salir de su estado de incertidumbre. Nosotros no podemos convalidar que los actos que hizo la jueza recusada sean válidos. Esto podría generar después la impunidad. Claro. A tenor de lo que ustedes han visto, y sé que es de conocimiento público por lo que ha trascendido en los medios y la difusión que tuvo el caso, es una obviedad que los actos que estuvieron impulsados por la jueza recusada están teñidos de parcialidad, de sospecha. Hay una investigación penal en contra de la jueza, hay indudablemente una responsabilidad administrativa que deberá afrontar en el ámbito correspondiente. Lo concreto y lo real es que validar esos actos en los cuales la jueza actuaba como actriz y no como juez, aparece como una locura. Claro. Fue esa frase que menciona ahora el doctor Ferrari, la mencionó ayer durante el alegato que hizo, y fue la más dura de todas, ¿no? Digo, una jueza que actuaba como actriz. Patricio, quería preguntarte puntualmente por esa cifra de 5 millones de pesos. ¿De dónde sale? Entiendo que son facturas que ustedes encontraron, se difundió la cifra, pero quizás no tanto de dónde venía esos montos que ustedes encontraron, o que encontró la Fiscalía en realidad que investigaba. En punto a eso, Martín, el allanamiento que se hizo en una de las productoras vinculadas al documental, ya no presunto, ¿no? Sí, ya un documental seguro, claro. El work in progress y un montón de documentos que acreditaban la existencia de ese documental. Esa documentación fue obtenida en los allanamientos de esas productoras. Y efectivamente, lo mostramos ayer en la audiencia, era una hoja de Excel que daba cuenta que al menos se habían gastado ese dinero, 5 millones de pesos, en el primero y el segundo día de la actividad profesional de la consultora. En 2 días 5 millones de pesos. Claro.
en los primeros días eran esos gastos. Por ejemplo, el camarógrafo que estaba con el trípode El pelado. filmando ahí la primera audiencia, que declaró como testigo, a ese muchacho se le pagaron 550.000 pesos masiva para esa filmación, ¿no? Claro. El domingo 9, cuando la jueza recusada concurre al edificio de tribunales con 5 o 6 personas, eso también tuvo una erogación por parte de la productora La Doble de gastos de la gente que llevaba las cámaras. O sea, no era un tema amateur ¿no? A nosotros nos da muchísima pena porque veníamos muy bien, la verdad. Veníamos muy bien, la performance de la Fiscalía creemos que fue muy buena, trabajamos muy a codo con todas las querellas, en particular con la de Fernando Burlando, que representa a Dalma y a Yanina, y la verdad que el pronóstico era muy bueno. Entonces, de buenas a primeras, caemos en la cuenta de esta locura, porque no hay manera de poder definirlo esto. No perdamos de vista que en otros ámbitos judiciales se discute, o las partes se disputan los derechos sobre la imagen de Diego. Cierto. Que la propia jueza que integra el tribunal, cuanto menos esté inmiscuida en la irregularidad de estar detrás de esto, porque ayer quedó evidenciado, Martín, Sí. Gustavo, que no hay ninguna duda, pese a su negativa, que estaba detrás del tema, por lo menos con autorizaciones no regulares. Ahí iba, ¿no? Pese a su negativa. Cuando ustedes empiezan ayer en la audiencia, que no fue pública, no se pudo ver, no se pudo transmitir, cuando ustedes como fiscalía conocían el material que tenían, que iban a exponer, y escuchan que la jueza McIntosh dice, no fue un documental, fue una nota íntima, casi que un juego de niñas con mi amiga de la infancia. ¿Qué sentían ustedes? Porque claramente les estaba mintiendo en la cara, como vino mintiendo hace mucho tiempo, pero ahí puntualmente en la audiencia, que es donde vale, les seguía mintiendo en la cara hasta último momento. Fue de sorpresa. Yo me acuerdo que inicié las palabras diciendo que no podía salir del asombro, ¿no? Porque en definitiva ella misma debía saber lo que hizo y lo que no. Entonces, que la prueba, quizás jugaba que la prueba no podía ser colectada. Pero cuando negó, yo pensé que la audiencia iba a iniciar con una excusación de ella y un apartamiento tomado por voluntad propia. Pero bueno, nos vimos obligados a tener que presentar toda esa prueba. Esa prueba se obtuvo a las 4 de la mañana de ese mismo día. Así nos llegó por parte de distintas dependencias del Ministerio Público Local. Consiste en el tráiler, el guión, otro documento de 7 minutos, de lo que se está auditando hasta ahora, ¿no? Porque eso está en proceso de análisis. Últimas preguntas que le hacemos a Patricio Ferrari. Le agradecemos al fiscal del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. ¿Crees, Patricio, y esto ya voy por más allá de tu rol como fiscal en este juicio, ¿no? ¿Crees que una jueza que hizo lo que hizo puede seguir siendo jueza? Eso, Martín, tiene que ser, lo tiene que resolver quien lo tiene que resolver en el ámbito correspondiente. Prefiero no pronunciarme en ese sentido porque es ajeno a mi incumbencia profesional como fiscal del caso de Maradona, ¿no? Cada uno sacará su conclusión a la vista de lo que vio ayer en prensa, ¿no? No me parece que no tiene mucha vuelta. Te hago una más. Entendiendo que estamos ante una investigación penal, ¿crees que acá se pudieron haber cometido delitos? No digo que seas vos quien lo decida, pero ¿avisorás que pueda haber algún tipo de delito? Se hablaba de malversación de fondos públicos, de incumplimiento en la función pública, etcétera, etcétera. La imputación, acá hay que partir de la base que los fiscales designados al efecto de esta investigación, que es incipiente, hoy tiene poco más de 12 días de trámite, ¿no? Claro. El trabajo fue muy rápido, la verdad que yo felicito a los colegas que impulsaron la investigación de esa manera, y tiene una plataforma fáctica que describe un montón de conductas que fueron avaladas por un juez. No podemos perder de vista que un juez de garantías, el juez natural de ese proceso, ordenó 6 allanamientos compulsivos.
¿Por qué debió la policía romper 6 puertas? Porque la jueza mintió, o al menos cayó lo que tenía que decir. Entonces, en ese contexto, eso es lo que motivó. A partir de ese encuadre fáctico, corresponderá a ellos, ¿no? y en definitiva al juez decir el derecho de hacer lo que se llama un juicio de subsunción típico, o decir qué delitos hay. Y bueno, en mi opinión, hay apariencia delictiva en las conductas. Ujú. Eh, eh, Claro. Patricio, se define mañana, entonces, y para usted lo que debería pasar es volver a foja cero, comenzar el juicio nuevamente con 3 jueces diferentes, distintos, y en lo posible durante este año. Nosotros creemos eso, Gustavo. Mañana estamos convocados por lo que queda del tribunal a las 12 del mediodía. Nuestra petición de la Fiscalía, a la que adhirieron las 5 querellas y 5 de las 7 defensas, o sea, casi todas las partes, de 13 Claro. partes, 11, nos pronunciamos no es foja cero, Gustavo, A ver. bueno, el juicio no vale, o sea, son 2 meses de laburo, la verdad, Sí. que se caen, pero para arrancar bien, o sea, lo contrario implicaría después una nulidad que a todas luces plantearía cualquier defensor. Cualquier abogado principiante o estudiante de Derecho diría esto es nulo, y Sí. no, perder todo. Hay jueces para Queremos llamar, saber. para convocar, para que reemplazan a estos 3 que empezaron, porque Nosotros sí. perdimos el sorteo de 3 nuevos jueces, no de un tribunal, sino Ah, de 3 jueces nuevos que integren ese mismo tribunal con 3 nuevos jueces, que es lo que dispone el código, no otra cosa. mm, Después habrá cuestiones de agenda, claro. pero bueno, nosotros como litigantes, como representantes del Estado y las víctimas, vamos a intentar lograr que se haga lo más rápido posible. Lo necesitamos todos, no solo las víctimas, no solo los inculpados, sino la sociedad toda necesita saber qué es lo que pasó. Totalmente. Patricio, vos sabés que hay algo que a mí me resuena casi desde el primer día, inclusive cuando sabíamos que la jueza nos mentía, y hasta la última audiencia, que es por qué en un momento no se baja de la mentira, por qué en un momento no dice, bueno, sí, ¿saben qué? Era un documental, pero lo hice sin querer lucrar, la verdad que pido disculpas. ¿Por qué crees que llegó hasta inclusive al punto de sentarse sabiendo que, por ahí no que le iban a tirar todas las pruebas que tenía, pero sabiendo que los alegatos de todos iban a ser tan duros? ¿Por qué crees que nunca dijo, humildemente levanto la mano, me bajo de esta, pido perdón, confieso lo que hice y dejo de mentir hasta el último minuto? Yo a hoy, Martín, no le encuentro explicación. Mira. Es una jueza de muchos años, de una trayectoria judicial extensa, docente en una universidad. La verdad que ayer un poco lo conté, no le encuentro explicación. Tomó el camino más difícil, tuvo un montón de oportunidades para antes retroceder, pero bueno, no tiene explicación. Yo no se la he encontrado todavía. Te pregunto ya un poquito corriéndote de tu rol de fiscal, y preguntándote por lo humano que viste ayer en el juicio. ¿Cómo la viste a Dalma? ¿Cómo la viste a Yanina? Recordá que nosotros el público en general no pudo ver lo que pasaba ahí adentro. Se dijo que se habían puesto a llorar y demás. ¿Cómo viste a la familia? ¿Vos qué es lo que pudiste percibir de ellos ante semejante escándalo? No, una locura, Martín, muy mortificante para todos, con absoluta razón. Cuando estás exponiendo un poco, a mí me hubiese gustado que sea pública, como lo pidió Fernando Burlando la audiencia, el Mira. tribunal no lo aceptó. Igualmente existe una filmación sobre eso, provista por la Corte Suprema. Del ángulo en el que, mientras yo estaba hablando, tenía foco en Yanina Maradona y en Verónica Ojeda, y más atrás estaba Hanna, destruida. Pero no podían estar de otra manera, viendo que hace 2 meses una de las personas que juzgaba la muerte de su padre, por las chicas, estaba inmersa en esta situación que, vamos a lo técnico, la sentencia o el juicio seguía un guión. Ustedes lo vieron, el guión, Sí, deben sí, haber tenido acceso, y la sí. verdad, parece muy loco, ¿no? Pero es un juicio guionado. Mm, Después de una trascendencia pública del caso, porque vamos a ser sinceros, este,
todos los casos tienen importancia, como operadores judiciales trabajamos para dar a cada uno lo suyo en todo, pero es un caso para todos que nos conmueve mucho más por la personalidad de la víctima, el tipo más conocido del mundo. O sea, y que en este caso pase esto, después de casi 5 años de investigación, yo no le encuentro explicación lógica. La tristeza, Y aparte sí. porque los jueces no son protagonistas en los juicios, son las partes, la fiscalía, la querella, la defensa, pero igualmente un juez puede quedar en la historia por haber participado en el juicio más importante de la República Argentina. McIntosh quedó en la historia, por supuesto, el tema de que en la historia negra. Patricio, en los videos que se difundieron, que difundiste vos ayer, vos y el fiscal Cosme Iribarren, hay una parte donde, corregime si me equivoco, en la previa, creo que al inicio de la primera audiencia, se escucha al productor o al guionista diciéndole a la jueza algo así como, corregime vos bien la frase, pensemos qué podemos hacer el martes o qué podríamos hacer el martes día de la audiencia. Y la jueza le dice, ok, reforzando esto que podría estar guionado, pero corregime si me equivoco, pero creo que eso se escucha en una parte del video. Se escucha finito al final, que le pregunta cómo vamos el martes o algo así. También en otro, que yo lo dije en los alegatos, le pregunta, la juez le pregunta, entiendo que a un productor o a un guionista, ¿y ahora qué hago? ¿No? Textual. Bueno, eso son pautas objetivas de un guión. Entonces, un guión que después, con el diario del lunes, uno ve las cosas de otra manera, ¿no? Porque uno podía visorar una especie de sobreactuación, ¿no? Vos la notaste durante el juicio. Yo hacía mucho que no litigaba con ella, pero lo que podía ver es... Ahora todos lo comentábamos los litigantes ahí después de todo. Claro, se notaba una sobreactuación. Pasaron muchas cosas, ¿no? Parte de los alegatos fue contar que por decisión de la mayoría del tribunal, o sea, 2-1, integrada por la juez recusada, se habían dictado actos trascendentales, ¿no? Se había allanado la clínica Olivos, se había detenido un testigo por falso testimonio, un montón de situaciones, se había expulsado por unanimidad a un defensor de la sala, o sea, situaciones procesales de mucho raigambre, no muy comunes. Esta le prometo, Patricio, que de verdad es la última. Estaba pensando en un montón de cosas yo, ¿no? También pensaba en Coria, el hombre de seguridad que, bueno, fue detenido una semana, claro, una semana preso. ¿Qué debe estar pensando él, no? Su abogado defensor, ¿tiene derecho a reclamar algo él? Correrá por cuenta de él. Hay una investigación penal preparatoria en trámite en una de las fiscalías de San Isidro, por la que había sido acusado por falso testimonio. O sea, la suerte de esa investigación es una verdad de perogrullo que no tiene mucha continuidad si el juicio es declarado nulo o a tenor de las cosas que pasaron. Le asisten como a todas las partes un montón de derechos y facultades. O sea, hoy por hoy, si se considerara víctima de un delito, por ley de víctimas, tiene facultades para accionar como creyere que corresponde y según el consejo que le den sus abogados. Patricio, ha sido muy gentil, muy amable, gracias y esperemos mañana a ver qué termina pasando. En el caso de Gracias, que vuelva Gustavo, Martín, y a todos. a darse el juicio, veremos qué fecha, ¿no? Ya estamos entrando casi a junio. Que sea un juicio sano, ¿no? Porque a mí me consta, y no es porque esté en línea, que han laburado 5 años. En el 2020 al 2025 la Fiscalía laburó 5 años para que sea un juicio y se lo quisieron destrozar en 2 meses por una jueza que tenía demasiado ego, ¿no? Patricio, gracias. Destaco... Sí, diga. No, por favor, gracias. No, destaco la probidad de todos los litigantes, porque no es solo por parte de la Fiscalía, todos los querellantes, inclusive los defensores, que tenemos roles antagónicos, todos laburamos en un mismo norte, que es que se sepa la verdad y que haya justicia, y la verdad que todos íbamos por ese camino, por eso lo penoso de lo que pasó ayer, pero esperamos darlo vuelta y seguir avanzando, no nos vamos a entregar y vamos a redoblar esfuerzos. Ojalá se consiga. Gracias, Patricio. Gracias a ustedes. Hasta luego. Patricio Ferrari, fiscal de la causa por el juicio de la muerte de Diego Armando Maradona.